Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, porque sabemos qué importante es, como tú lo hiciste, Jesús bendito, en aquel tiempo, partir el pan de vida y compartirlo a otros. Si tú eres, Señor, el que, Maestro, nos instruyes en esta hora, Señor, que sean tus pensamientos y no mis pensamientos, que cualquier cosa, Señor, que estorbe nuestra vida en esta hora, también esté abierto nuestro corazón y dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Queremos ser entendidos, queremos ser, Señor, también sabios, tu sabiduría, entendiendo, Señor, que el fin principal es siempre reconocer que tú nos guías y nos ayudas cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, aquí los que estamos en casa y aún a los que nos siguen, Señor, a través del internet, que tu vida sea de bendición a todos y cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Y juntos decimos, amén. Bueno, ahí ya ven el título en la pantalla. Y miren, aún sin ir más allá, Dios tiene algo con nosotros y Dios tiene algo conmigo. Y lea fuerte conmigo el título. Sencillo, pero qué importante. Leámoslo juntos otra vez. Sed llenos del Espíritu. Y abra su Biblia, por favor, ahí en el libro del apóstol Pablo, hablando a los Efesios, ese capítulo número 5, versículo 18. Vamos a profundizar en algunos versículos anteriores, pero resaltamos este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y dice así, juntos lo leemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de nuestro Dios. Y si le gusta subrayarlo, diga conmigo, antes bien, sed llenos del Espíritu. La obra que el Señor ha mostrado a través de estas enseñanzas es precisamente saber, como cantábamos hace un momento, tú lo llenas todo, Señor. ¿Y el Señor lo llena todo? ¿El Señor es el todo? Y todavía al final nuestro hermano Alejandro mencionaba claramente, ¿de verdad dejamos que Dios tome el control de todo? Hemos estado escuchando que dentro de los tiempos que vivimos hoy, aprendido acerca que el Espíritu de nuestro Dios está puesto en cada uno de nosotros, en los que hoy por su gracia y su misericordia conocen, pero también el Espíritu de Santo de nuestro Dios es para aquellos que no le conocen, y que al mismo tiempo tanto el alma como su espíritu hacen ese contraste diferente, firme en su cuerpo, pero que al mismo tiempo está en una unidad. Hemos visto que en la distinción entre el alma y el espíritu hay ese término maravilloso de expresar la importancia de saber que un día estaremos en una vida eterna con Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Que todo ser humano mortal aquí, en esta carne, tendrá esa transformación para una vida eterna, inmortal, como es nuestro Dios. Y de notar que cada uno de nosotros, como en este pasaje, todos como personas, en esa alma que hay dentro de nosotros, y en ese ejemplo que vemos comúnmente, cuando como padres, por ejemplo, ves a tu hijo dormido, ya desde muy bebé, y aun cuando ha crecido, ahí está el cuerpo, ¿verdad? A veces te pones a pensar, ¿estará dormido? ¿Estará respirando? Si está muy bebé, en esa experiencia de un nuevo nacimiento, y que de repente vas y lo tocas, lo oyes, y sabes que está ahí. Pero cuando abre sus ojos, aquello se convierte en una actividad constante, en un dinamismo, en un seguir aprendiendo, que a veces dices, mejor ya vete a dormir. El espíritu, siendo esa característica importante que, más elevada que el hombre, marca la individualidad, y había compartido con usted en una ocasión anterior, de tomar conciencia precisamente de quiénes somos y por qué estamos aquí. Y que como hombres y mujeres, o mujeres y hombres hoy aquí, el hombre puesto en la relación con Dios tiene que entender aún más realmente que separado de Dios, nada podemos hacer. Porque algunos ya lo han intentado. En una ocasión como experiencia, yo sé que Dios es bueno y misericordioso,
Pero yo puedo hacer esto, y intentas hacerlo por tu propia cuenta y te das la oportunidad también de observar que no es como yo piense, ¿verdad? Y entonces vuelve la palabra de Dios en mi corazón para decir, como dijo nuestro Dios a cada uno y lo recuerda en nuestra vida hoy, que Dios tiene en ti y en mí sus pensamientos y no nuestros pensamientos. Él lo dice, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Y que realmente en esa existencia divina presente, el término que usamos hoy como una parte que hace respecto a ser esa alma, que en el griego es ese pneuma, esa forma de vida que cuando el Señor nuestro Dios hizo al hombre, no nada más lo dejó ahí en el polvo del barro, lo formó y lo dejó, sino que dice la Escritura que dio un aliento de vida, sopló la vida de su espíritu. La palabra de Dios también nos muestra que esa vida del espíritu, como los ángeles que son espíritu, y también los demonios que son espíritu, las huestes celestiales, todo esto penetra de una manera tan clara y cortante, porque así como hay espíritus buenos, también hay malos, ¿sí o no? ¿Habrá cristianos buenos y malos? El Señor Jesús dijo que ni aún Él era bueno. Así es de que si se cree usted un cristiano bueno, solo Dios es bueno y perfecto. Pero en su infinito amor y misericordia nos muestra cómo hasta su palabra clara me hace ver que en su misericordia ahora me llama su hijo. Somos hijos de Dios por su misericordia. Dice la palabra del Señor también que es tan cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde entra la palabra del Señor? Tuétano de nuestros huesos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo oraba a los tesalonicenses porque el espíritu que probablemente en ellos se había contemplado como algo que solamente era una obra pasajera, él les dijo claramente ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, anótelo. Se lo leo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Qué promesa tan importante y fiel de nuestro Dios. El haber sido dado el Espíritu Santo al cristiano es precisamente esa energía de vida, es precisamente esa exhortación para tener esa relación con Dios, es precisamente ese orar, cantar, pero todo en un mismo andar que es a través de su Espíritu, a través de su Espíritu. Porque si no es en su Espíritu, en nuestra carne, ni siquiera es agradable el sacrificio a nuestro Dios. Así es de que el haber sido dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos lleva a entender más y distinguir que en todo lo que Dios ha obrado hasta hoy, nos está enseñando hasta hoy, el Espíritu Santo de Dios para el cristiano debe ser el todo. El todo. Que lo llene todo. Que transforme nuestra vida. Y hablar de la palabra ser lleno es de ser, diga conmigo, pleno, repleto, atiborrado, completo. ¿Sí sabe lo que significa la palabra atiborrado? Que ya no le cabe nada, pero sigues metiendo, y luego de repente sale y dice, ¿dónde salió tanto? Todo lo que tenía y todo lo que hay ahí adentro. Cuando hablamos de la palabra del Señor, en esa manera concreta de que el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios, Señor, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué está llena nuestra vida? Sería la pregunta primera en esta hora. ¿De qué está llena tu vida? ¿Qué prioridades hay en tu vida? Dios lo llena todo. Y como hijos de Dios y seguidores de nuestro Dios, al saber que lo llena todo, dice el salmista, mi copa está rebosando. Y en medio de cualquier circunstancia, sepas que Dios, en su Espíritu, que tiene sus planes maravillosos, lo tiene todo repleto, completo, en abundancia para ti y para mí. ¿Sí o no? ¿Seremos capaces entonces de entender aún más por qué Dios quiere que seamos llenos plenamente de su Espíritu?
Entender por qué vivir nosotros entendiendo su voluntad, obedeciendo a Dios, y no vivir para nosotros mismos y obedecer a nuestros comportamientos. Es muy importante, sí, aconsejarnos, pero también es muy importante que cuando recibimos el consejo de Dios, cuando el Espíritu de Dios está obrando en ti y en mí, nos empieza a mostrar aún más claro el propósito de Dios para nuestra vida. De ahí que en una ocasión preguntábamos, y alguien lo mencionó, hermano, aunque usted lo dijo, yo sigo preguntándome, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Todavía no entiendo, no sé cuál es la voluntad de Dios. Y hemos estado escuchando de los dones maravillosos que ha depositado ya el Señor en nuestra vida. ¿Los has descubierto? El principal. Que en medio de cualquier circunstancia, cualquier prueba, ¿tienes paz? ¿Está Dios mostrándote que Él está en control? Y si no, atrévete a decirle, Señor, como lo escuchamos, toma el control. Toma tu lugar. Que el lugar, cuando nos mencionaba nuestro hermano, dije, Señor, estás confirmando una vez más qué quieres en nuestra vida. No nada más un lugar, porque el Señor lo llena, cantábamos. Di fuerte. Todo. Así es de que cuando el Espíritu de nuestro Dios viene a nuestra vida, como aquella primera vez, y aún para ti que estás escuchando por primera, segunda o tercera vez el Evangelio, la palabra de nuestro Dios, sepas que Cristo es el autor y consumador de tu fe. El Salvador eterno y pleno para tu vida. ¿Lo es para los que son ya salvos por gracia? Si no, déjame decirte, puedo entender que a lo mejor todavía no has reconocido, aun cuando tengamos tantos años en el Evangelio, la verdadera salvación en nuestro corazón. Es importante que reconozcamos a Cristo, el Señor de nuestras vidas, llenos de su Espíritu, y de otra manera, como Jesús lo advirtió, ahí en Mateo 12, 43 al 45, que siendo ya una característica para los discípulos de Dios, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuántos le dan gracias por esa libertad que Dios te ha dado? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? Sin Dios, sin esperanza. ¿Cómo estabas? Aparte sin esperanza que ya mencioné. Vacío. Distraído. Decepcionado tal vez. Dice que aquel espíritu inmundo que sale del hombre, que le ha entregado su vida al Señor, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Va a volver el enemigo a tratar de perturbar nuestras vidas? Por supuesto. Y cuando llega, le halla desocupada, barrida, adornada. Dios ha estado limpiando el corazón, transformada. Pero el enemigo no se queda tranquilo, porque dice la Escritura que entonces va y toma consigo otros 7. Espíritus peores que él. Y si ya estábamos mal, imagínense. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser el peor que el primero. Sabemos claramente que el enemigo de nuestras almas está buscando, como león rugiente, cómo devorarnos, cómo destruirnos, cómo quitar tu paz. ¿Cómo en medio de que empiezas a conocer de Dios, de todas maneras la pregunta es, sí, ¿y de qué sirve? Escuchando en días pasados un hermano dice, ¿y eso que son cristianos? Mejor me quedo aquí como estaba. Tenemos errores, pero como cristianos y como hijos de Dios, ¿cuántos de nosotros queremos seguir adelante, avanzando, al blanco? Queriendo hacer las cosas mejor, que Dios se agrade en nuestras vidas. Y eso es precisamente esa característica que nos va a dar la victoria para poder ver que el enemigo ya no tiene control sobre nosotros. Tú sabes que si conoces más de la palabra de Dios, ya no tiene ni cómo perturbarte. Porque los que esperan en Jehová, dice el salmista, nuevas fuerzas tendrán. Así es de que la vida del Espíritu, esa característica importante de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Le habla claramente y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué la gente se embriaga hablando de la manera natural?
Porque tiene algo que vamos a entrar a lo espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Que tiene que haber algo espiritual, Dios, para nosotros. Porque los cristianos ya no se embriagan, ¿verdad? ¿Por qué? Ya hay una nueva vida. ¿Por qué la gente se embriaga? Porque pierde el control de sí mismo. Porque no tiene dominio de sí mismo. Y que al mismo tiempo lo único que quiere es distraer. Muchos en la vida resulta demasiado difícil enfrentar circunstancias que por experiencias o testimonios de algunos han dicho, es que es duro, es difícil, es triste, y lo único que hago es que me quiero olvidar de mis penas. Y claro, pues hasta se los ponen en las películas, y como se lo ponen en la televisión y ven la televisión, pues ellos hacen también. En vez de imitar las cosas del reino de los cielos, imitamos las cosas del mundo. ¿Y qué pasa cuando aquella persona pierde el control de sí mismo? ¿No está vacío? ¿No hay nada en su interior que lo sane? Al contrario, añaden a su vida, ¿qué pasa? ¿Más dolor? ¿Más tristeza? ¿Desilusión? Y a través de esas circunstancias aún a las personas que aman, a sus seres queridos, son despreciados y aún más apartados. Pero ¿para cuántos el Señor todavía extiende su mano y misericordia? Aún la madre de un rey, Lemuel se llamó, como ejemplo que quiero mencionar aquí, le mencionaba ella a su hijo, ese rey Lemuel que está ahí en Proverbios 3:31 del 4 al 7. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuando aquella persona queda perturbada, va a tener atención a lo que es correcto, a lo que tiene sentido común. ¿Qué vemos en la actualidad con tantos accidentes que se están sucediendo hoy en día? Tristemente, hace unos días escuchaba una noticia, no sé si usted la vio, unas jovencitas tuvieron un accidente tan fuerte en la ciudad de Los Ángeles, no me acuerdo si fue por Hollywood, en una área de esas, Beverly Hills, que por causa del alcohol, ¿por qué? ¿Qué recibieron? Perdieron el control y 2 de ellas perdieron la vida, muy jóvenes. ¿Qué ejemplo tienen? Si Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos significó como aquellas personas que deben de tener lucidez, inteligencia, cordura, y nos ha hecho lejos de embriagarnos a que seamos llenos de su espíritu, ¿qué está pasando en nuestra vida? Y si ya hablamos que la embriaguez es aquello que quiere la persona utilizar para olvidarse, si lo aplicamos esto espiritualmente, ¿qué cosas hay que se están llenando nuestro ser o que están antes de lo que es el Espíritu de Dios, que nos estorban y que traen desilusión? Y decimos que conocemos del Señor. Y decimos que somos cristianos. Y decimos que somos sus hijos. ¿Qué pasa? Hablar de esa embriaguez también significa en una manera espiritual y profunda todas aquellas cosas que se van cumpliendo como al principio de la lectura, donde mencionábamos que, porque en otro tiempo, si leemos en nuestra escritura y vamos en Efesios 5, en el versículo 8, porque en otro tiempo éramos ¿qué? Tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. ¿Queremos seguir viviendo en las tinieblas o queremos vivir en la luz? Obvio la respuesta. Si tú lo conoces del Señor, sí, claro, hermano, ¿por qué hace esa pregunta? Es aquí donde viene el examen y esa autocrítica en tu corazón para saber si estás caminando conforme a la voluntad de Dios y saber de qué estás lleno. Ya se nos ha puesto como ejemplo. Si yo le muestro esta botella, ¿de qué está lleno? No puede estar lleno de Jamaica, ¿verdad? De agua de Jamaica, ¿verdad? Es agua natural, transparente, clara. ¿Ya se le antojó? ¿Tiene sed? ¿De qué estamos llenos? ¿De verdad de hijos de luz? El Espíritu de Dios a través de su palabra nos muestra que siendo aún pecadores Dios tiene misericordia y nos muestra su luz admirable. Cada día luchamos con nuestros pensamientos,
con nuestro carácter. El apóstol Pablo decía claramente, en la carne sigo y lucho, porque queriendo hacer el bien que quiero, no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Tenemos una lucha constante. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Tal vez estés ahorita aquí, pero tu pensamiento ya está en que quieres probar los hot dogs de los jóvenes. Pero al partir el pan de nuestro Dios se extiende su mano y ese alimento espiritual que es primero, empieza a mostrarte lo que es agradable. Y aún así la advertencia, porque dice el versículo 11, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que dice más bien, repréndelas. Y me quedé viendo otra vez, Señor, ¿por qué mi hermano volvió a decir, ¿te atreverías a reprenderte a ti mismo? Ya no mientas, ya no te mientas a ti mismo. Ya no ignores que Dios es tu redentor, el dueño de tu vida, y Él que va a hacer contigo lo que Él quiera. Pero estás en sus manos. ¿Por qué? Porque dice que sus pensamientos, vuelvo a repetir, no son nuestros pensamientos. Él tiene un plan y un propósito. Y la pregunta vuelve a ser, ¿y cuál es el plan y el propósito? Yo platicaba con una persona, ¿no te has dado cuenta ya, hasta hoy, lo que estás viviendo, que Dios te está marcando la pauta como a mí, de decir, basta ya de seguir cometiendo los mismos errores? Y luego cantas, y tropecé con la misma piedra. Sin irnos a esa desesperación cuando por la evidencia de la luz admirable va a ser manifiestas todas las cosas. Tú y yo somos pecadores, ¿sí o no? ¿Nada hay oculto para el Señor? Seríamos aún más rebeldes si nosotros no aprendemos a reconocer que la palabra de Dios, que lo que me está mostrando hoy, me muestra su luz y nada puede ser escondido para Dios, porque Él lo sabe todo. Él sabe los planes que ya tiene para ti y para mí. Las cosas que están puestas en evidencia, que dice su palabra, van a ser manifiestas. Quieras o no, va a ser manifiesto. Lo pienses o no, es seguro que Dios va a extender su mano o la va a cortar y va a decir, ¿es mi voluntad o es la tuya? Quiero mencionarle que a través de esto, en esa característica que cada uno debe de estar, de verdad, que Dios nos llene todo, es que estemos conscientes, que estemos en nuestros 5 sentidos, que tengamos esa oportunidad de ver lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Hoy lo sigue edificando. ¿No nos dignifica a Él? Vuelvo a mencionar, ¿te ha dado Dios lucidez e inteligencia? Recuerdo una vez que el pastor mencionó, a ver, pon tu mano aquí, ¿verdad? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué está? ¿Y por qué a veces luego suena hueco? Vacío. ¿Está el cerebro? ¿Y para qué es el cerebro? ¿Por qué Dios nos dio esta mente? Para pensar. Dígalo fuerte, no le dé pena, para pensar. 2 veces, 3, 4, si es necesario. Para ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, no sea mi inteligencia, no sea mi sabiduría, que haya cordura en mi corazón y el entendimiento me pueda hacer lleno y vivir lleno de tu Espíritu Santo. Cuando le hablaba también de esa embriaguez en esa vida del Espíritu, es cuando el hombre toma sus prioridades y no toma en cuenta a Dios. Si así sucedía en los Efesios, ¿alguna diferencia con la actualidad? Aún para las iglesias, donde nos hemos dado cuenta y lo hemos mencionado como un testimonio. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Dígalo fuerte. ¿De quién es? Del pastor Guillermo. Es tuya porque tú das tus diezmos y tus ofrendas. ¿Cómo funcionamos? ¿Funcionamos en el Señor siendo Él nuestra autoridad o funcionamos en nuestras fuerzas? Porque quiero decirle, y muchos de nosotros hemos experimentado a través de los años, yo he visto pruebas suficientes donde siempre que el hombre quiere meter su mano a tratar de tomar el control, ya sea en tu casa, en tus decisiones o aún en la iglesia, Dios lo único que hace es que lo suelta. No quiere decir que Dios no esté ahí y en su misericordia tenga, porque el que es dueño de la iglesia y de cada uno de nosotros es Dios. No es el nombre de la iglesia es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe.
Así es de que si somos llenos y plenos, ese ser pleno y abarrotado, incluso le decía, es también hablar de eso que es entero. Di conmigo entero. Íntegro. Cabal. Esa palabra se escucha mucho. También mi abuelo la mencionaba aquí. Somos hombres cabales. ¿Qué es un hombre o una mujer cabal? Plena, completa, entendida, que sabe las cosas que tiene que hacer. Nosotros lo complicamos, ¿verdad? Así es de que si hablar de eso cabal, completo, se hace también necesario de que todo lo que es entero y pleno, no nos aparte ni nos separe de lo que muchas veces decimos, que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Miren, desde que Dios puso esa propuesta aún más en esta casa, para doblar nuestras rodillas, para pedirle a Dios su dirección, están sucediendo cosas maravillosas. Está habiendo cambios en nuestra vida para que el Señor siga depurándonos. Y como ya se nos mencionaba, para que nuestra vista esté de verdad en el Señor Jesucristo. Nuestra mente, nuestro corazón estén dirigidos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y que cuando la pregunta vuelva, como mencionaba al principio, ¿y cuál es la obra que Dios me encomendó? Obedecerle. Cambiar tu antigua manera de vivir y ser dotado de esa vida del Espíritu que te hace entero, que te hace completo y que no necesitas nada para tú decir que tú eres el autor y consumador de tu fe. Porque a veces así es. Hablar de aquello que es completo, pleno, íntegro. Entonces vuelvo a ratificar esa escritura del Salmo 23, versículo 5, en su primera parte. Él adereza mesa. Él endereza nuestros caminos. Él nos guía, nos da la mente correcta. Nos da la intención aún más de saber que Dios puede venir en su presencia y aun cuando vengan los angustiadores, dice, y aun en presencia de mis angustiadores, tú unges mi cabeza con aceite. Y sabe que siempre el Señor derrama de su aceite que proviene de su altar maravilloso. Déjame decirle que algo que es indigno de un discípulo de Cristo es que se quede sin aquel sentido común de entender cuál es la bendición de Dios. Porque sigue peleando con su carácter, sigue peleando con aquellas decisiones donde ya sabes que es Dios el que te está marcando la pauta. Y el Señor Jesús les decía aún a aquellos, aún a los mismos sacerdotes les decía necios. ¿Sí o no? La vida de Cristo es tan maravillosa y tan extraordinaria que no deberíamos de perder ni siquiera un minuto. Mire, hermano, bueno, si para el Señor un día es como 1000 años, imagínese un minuto. Ay, Señor, no sé si cumpliré 1000 años, porque apenas puedo llegar a los 60, 70, no lo sé. Y si somos entendidos la vida que Cristo nos dio y tan maravillosa y extraordinaria, ¿qué deberíamos de estar haciendo, hermano? Hoy, disfrutando de aquellas cosas plenas y maravillosas que Dios hace. Da paz, da seguridad, y no la riqueza que el mundo y que muchos otros proclaman y predican. Porque si hoy tú obedeces al Señor, Él te dará más. No. Me da lo que le pido, qué bueno es el Señor. Lo que Él tiene para mí, qué bueno es el Señor. Di conmigo, qué bueno es el Señor. Por eso de ahí que la lucidez y el disfrutar plenamente de esa bendición, dice, seamos llenos del Espíritu. Y este constituye la madurez, el paso de fe, los mandamientos que Dios ya nos ha hecho al saber que somos sus hijos. ¿No te ha dicho, como aquella mujer, vete y no peques más? Si seguimos pecando, y de una manera, yo puedo decir agresiva, porque no somos humanos, seguimos pecando, fallamos, ¿cierto? Estamos en el camino de la madurez. Pero si lo hacemos a propósito, a sabiendas de, ¿qué creen que estamos haciendo? Estamos rebelándonos aún más y decimos que somos cristianos. Déjame decirte, probablemente no eres cristiano y no eres nacido de nuevo. Entender esto
me lleva a la madurar y a entender algo, que es la voluntad de Dios y es solo de Él y nadie más. Todo lo que tienes y tengo hasta hoy es solamente por su gracia, su amor, su misericordia. Di conmigo, Señor, gracias. Y aún más dice que le demos gracias por todo. ¿Sabes lo que es por todo? Porque aún por la circunstancia que estemos pasando, Dios, en su amor y su misericordia, te da paz, te da el consejo, te da de su guianza, te da de su ayuda, para que podamos ser plenos y vivamos llenos de su Espíritu Santo. Y entonces entendemos más por qué decimos, tú lo llenas todo, cantando. Ciertamente en aquel tiempo cuando se mencionó Pablo, ahí si usted lee detenidamente, pero le voy a resaltar unas escrituras, y lo sabemos, la escritura, cuando Dios a través de su Hijo Jesucristo, siendo el que caminó sobre este mundo y hizo milagros y maravillas, después dijo, y no se preocupen porque he de ir al Padre y no los dejaré huérfanos. No los dejó. Ni nos ha dejado. Por eso dice que dentro de los discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Que creo que todos entendamos que Él no nos dejará nunca. Ahí en el capítulo 19, el versículo 5 y 6, cuando Pablo llegó a Éfeso, después de bautizar en agua en los primeros convertidos, impuso sus manos y nuevos discípulos vinieron y fueron llenos del Espíritu. Hechos 19:5. Y comenzaron a hablar, a profetizar en otras lenguas, a declarar el poder de Dios y sus misericordias. Esa primera experiencia de la recepción del Espíritu Nuevo en ese Nuevo Testamento describe hoy las varias formas de que hoy nos llena con su presencia. Fuimos bautizados en agua, pero solo significó ese testimonio de que morimos a este mundo. Y cuando somos sumergidos, ¿nos quedamos ahí hundidos? ¿Nos dejó ahí el Señor para que de verdad nos muramos? No, nos resucitó. Y de esa manera simbólica tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Hoy, en el capítulo número 1, versículo 5 dice, pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el tiempo de la iglesia, hoy por ejemplo, se está cumpliendo un término de días, de acuerdo al reloj de esos días en aquel tiempo. Cuando el Señor Jesús les dijo, iré al Padre y no os dejaré huérfanos, pero vendré otra vez. ¿Se les presentó? ¿Los llenó? ¿En dónde les dijo que estuvieran? El libro de los Hechos los declara. Estaban unánimes, estaban juntos y estaban esperando la promesa que hoy tú y yo tenemos por gracia. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice el capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y Dios empezó a repartir. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fíjense, cuando esa llenura del Espíritu Santo es que después de eso ellos salieron y aquel testimonio se convirtió en vida y no nada más eran 5 o 10. ¿Cuántas almas se convirtieron después de este gran evento? Más de 3,000. ¿Por qué no hay más almas en la iglesia? ¿Por qué no hay más personas en la iglesia hoy en día? ¿En dónde está su debilidad? ¿En dónde está su falta de lucidez que Dios ya ha depositado? ¿No es un trabajo importante el que Dios nos permita exaltarlo y ver que su promesa es fiel con nosotros? Y al haber recibido su promesa de su Espíritu Santo, entonces Él está derramando hoy en medio de nosotros ese poder para poder ser testimonio a otros. Esa vida de cambio que a veces sin decir nada, en una ocasión se lo mencioné. ¿Qué es mejor, las palabras o los hechos? Mujer, que cuando te dice tu esposo, es que ahora sí te voy a arreglar la yarda. A ver. Y cuando le dice el esposo, ahora sí me vas a hacer un pozolito. Hay que ver para creer. Lo digo porque un hermano me dijo que ya le prometieron un pozole.
se queda ahí de una experiencia solamente, o algo que quedó como un decir. No, hermano, Dios quiere que permanentemente sigamos siendo llenos de su Espíritu. Por eso en esa búsqueda constante. Y Dios, quiero decirle, fuera de cualquier broma y decírselo, no es un chiste tampoco, pero es por eso que hoy la iglesia está pasando una prueba donde está empezando a ser sacudida, de verdad, para que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos verdaderos de Señor hay aquí? Levante su mano por fe conmigo. Todos. Cuando Dios viene y nos muestra esa llenura y nos muestra aún más que congregados en esta iglesia, en esa misma unidad, aquellos en aquel lugar, juntos, literalmente, tembló. El poder de Dios se derramó. Dios quiere seguir haciendo milagros, maravillas, sanidades, transformaciones. Es triste que a veces en la iglesia, cuando de verdad queremos que alguien entienda la voluntad de Dios y se arrepienta, lo único que está pasando es que fue un domingo más, perdió el tiempo y vino y dijo, sí. Y salimos igual. El ser llenos del Espíritu nuestro Dios nos indica que de verdad necesitamos un cambio. Di conmigo, necesito un cambio. Donde tú y yo en su Espíritu podamos hablar, proclamar su gloria. Dios quiere que seamos como ese río. ¿No dice la palabra de Dios que cuando viene y entra al corazón será como un río de agua viva que fluirá desde nuestro interior y correrá? Juan 7:38, usted se lo sabe de memoria. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había que recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué gran bendición, vuelvo a repetir, que hoy que ha sido glorificado, tú y yo entendamos que no debemos de perder más el tiempo, sino ver que esa fuente, fíjense, cuando hablamos de la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Siempre. Nos tocó ir a ver un nacimiento de agua y veíamos cómo ese pequeño lugar de una manera muy especial llenaba grandes terrenos en esas propiedades, que no nada más los llenaba para riego, sino que inundaba y aún más sobraba. Y qué bendición tan grande esperaban aquellos hombres, que esa agua no fuera a escasearse. Pero ¿qué hace el hombre en la actualidad? Ve que emana esa agua y algunos los empiezan a tapar para usarlo para beneficio propio cuando saben. Hasta por eso ha habido problemas en esta sociedad, ¿sí o no? ¿Será nuestra vida esa fuente inagotable de que podamos ser llenos de su Espíritu y bebiendo de esa agua que dice su palabra también, de la cual tú y yo no tendremos sed jamás? Y que esa agua inagotable salta para vida eterna. Nos damos cuenta que de verdad necesitamos ver nuestro estilo de vida aún más, siendo en este tiempo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso les digo que no hay ninguna diferencia con lo que está pasando hoy, porque Dios es ayer, hoy y siempre, y muestra su salvación y muestra su experiencia de bendición para que tú y yo vivamos en esa similitud del carácter de Cristo. Por eso nos decimos cristianos. En la vida de Cristo, relacionándonos no solamente en el tiempo antiguo, sino lo que Dios establece hoy en nuestra vida. El sentido común en nuestro corazón de aprovechar, como lo dijo Pablo en aquel tiempo, de que aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos. Por ahí escuché, porque eso sigue en la Escritura, ¿verdad? ¿Y lo vivimos? ¿Qué significa la palabra aprovechar? No aprovechado de los que a veces ustedes se imaginan. Aprovechar. ¿Qué es aprovechar? Tiene un significado diferente, ¿eh? Es de verdad rescatar. En su significado griego, exagasazo, es ese rescate de aquellas otras partes en nuestra vida que necesitan aprovechar, rescatarse a sí mismas, teniendo el sentido común íntegro en nuestro corazón, una mente correcta, para no ser vanos en nuestro vivir.
para entender cuál es la voluntad de Dios y no estar vacíos en nuestras costumbres, en nuestra manera de pensar las cosas y sin tomar en cuenta a Dios, porque nos ha salvado, porque ha tenido misericordia, porque nos muestra ese tiempo especial para que tú y yo podamos pensar aún más, que habiendo sido salvados por el Señor, ahora tenemos una actividad, no nada más una actividad, una actitud importante en nuestra vida para desarrollar. Quiero preguntarte, ¿estás cansado de ser igual o quieres un cambio? Pero un cambio en el Señor, Un desarrollo, pero un desarrollo en el Señor para vivir constantemente en su presencia. ¿Pero qué hace la carne? Ya voy yo otra vez al revés. ¿Qué hace la carne? Sí, yo sé que hay que cambiar. ¿Pero hacemos lo que tenemos que hacer? Es más, nos dejamos influenciar por los pensamientos y viene una circunstancia a otra donde aquella persona está con falta de lucidez, hablando de otras cosas y no del amor, del poder de Dios. Porque el amor de Dios une, el amor de Dios rescata, libera, el amor de Dios es pleno, completo, lo llena todo. Nada menos y más importante que es esa nueva vida en el Señor, relacionándonos, di conmigo, con Dios constantemente. ¿Por qué el pueblo de Israel, viendo las grandes bendiciones, vivió el pueblo de Israel claramente la mano y el poder de Dios en sus vidas? ¿Sí? Vaya aplicándola a usted y a mi vida. ¿Hemos visto la mano de Dios en nuestro ser? No literalmente hemos visto como el pueblo de Israel cuando viéndose ya presionados y sabían que podían morir. ¿Por qué nos sacaste si vamos a morir aquí? Y de repente las aguas de aquel mar se abrieron y aún atravesaron por lugares secos. ¿Dios te ha llevado a través de esos lugares secos? ¿Ha abierto puerta? Si tú y yo dependemos de Dios, sabemos en quién estamos, en quién hemos creído. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ya lo sabemos. Lo hemos escuchado muchas veces. No nada más se reveló. El primer gran pecado que cometió es que se quejó. ¿Pero se estaba quejando con Moisés? Se estaban quejando con Dios. ¿Y qué Dios no era lo que quería en gran bendición para su pueblo? Y aún así, ¿qué hizo? Tuvo misericordia. ¿Habrá algún cristiano aquí que se queja todavía? No de los demás, porque la queja empieza, vuelvo a repetir, ¿dónde? No de culpar a los demás, sino el carácter de Cristo empieza ¿en dónde? Y para entender esa llenura, entonces vamos a ver relacionarnos más en esa búsqueda de hacer su voluntad. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Simple y sencillamente porque no quisieron hacer su voluntad. Le voy a mencionar algunas cosas que hablaba con los sugieres y que hoy es para compartirlo. 1, no querían tener una relación con Dios. Porque ¿qué hacían? Cuando se dieron cuenta que Dios era poderoso, le dijeron a Moisés, ve tú, porque nosotros envían a otro, ¿verdad? ¿Qué hicieron también el pueblo de Israel? Mientras Moisés estaba ahí en la presencia de Dios, en el monte. ¿Qué hizo? ¿Lo obligaron o lo forzaron? Nada más le dijeron, haznos un Dios. ¿Y a quién pusieron? Al hermano de Moisés, ¿verdad? Aarón. Y construyeron un becerro de oro. Idolatría. ¿Qué pasó con todos aquellos cuando Dios vino? Se abrió la tierra
no tendremos dioses ajenos delante de Él. ¿Qué hay antes en tu vida que estorba y que puede ser idolatría? Es parte de la rebelión, el pecado. A veces es lo que menos nos pensamos, pero puede ser en ti mismo aquello que tú estás diciendo, pero es lo que tengo que hacer, eso es lo que, si no, ¿qué hacemos? Por eso decía mi hermano cuando mencionó, y si Dios te quitó 4 días de trabajo, ¿qué piensas primero? No, hermano, ni me profetice nada, por favor, porque si no trabajo, no voy a pagar. Pero si Dios también te va a quitar esos días, también va a suplir lo que necesitas. De eso debemos estar seguros, porque por eso está llamando nuestra atención. De verdad. ¿No es tu prioridad estar bien con Dios cada día y ser llenos de su presencia? No temas de lo que puede hacerte el hombre. Teme de lo que Dios puede hacer. Pero no de miedo, un temor santo para saber que hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esa relación con Dios es esa búsqueda de hacer, sí, su voluntad, y aún más, de que en esa voluntad tú y yo podamos ser testigos del poder de Dios, hablando uno a otro. Y hablábamos, por ejemplo, de la llenura del Espíritu de Dios manifestada a través de su poder, como a Elías, que Elías orando clamó y fue testimonio para aquellos otros sacerdotes, y fuego cayó, lo mencionamos. Y después, ¿dónde estaba Elías? En su humanidad fue, y después le preguntó, como a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás, Elías? ¿Qué le pasó a Adán? Pues tuve miedo. ¿Y por qué te escondes? Y hay una razón muy especial en la que Dios muestra que aún en medio de esa circunstancia, Dios quiere transformar su vida. Le dijo a Elías, aún tengo pueblo del Señor, sacerdotes que están doblando su rodilla para que el poder de Dios, mi poder, sea manifiesto. Dios quiere hacer algo maravilloso. Sí, háblanos, Señor. Reconocer con cuánta velocidad ha pasado el tiempo hasta hoy, pero es imposible recuperarlo. ¿Tú puedes recuperar lo que pasó ayer? ¿Pensar antes de hablar es importante? Antes que salgan esas palabras ofensivas, bueno, aún ni tus palabras, porque tus pensamientos y ya pecaste. Job dijo ahí en el capítulo 7, versículo 6, se lo leo. Mis días fueron veloces, más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y aún así le dijo, acuérdate de mí, esta vida que es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien, los ojos de los que me ven no beberán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol y no subirá. A un joven en medio de esa circunstancia estaba clamando a Dios. ¿A dónde se va el alma sin Cristo? Al Seol. Y aún así Dios detiene su mano. Y por eso la gracia, aunque sabemos que se está cortando el tiempo, Dios está esperando. Porque a los que ha venido a rescatar. Él no quiere, dice su palabra, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos. ¿Tenemos de qué arrepentirnos? Sí. Hoy nos da la oportunidad recordar también claramente como el salmista en el Salmo 89:47, se lo leo por causa del tiempo. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque ¿habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Y aquí viene la pregunta, ¿tú crees que estás en vano aquí hoy? ¿Qué es estar en vano? ¿Has venido a perder el tiempo? ¿A que venga a ser un domingo más? Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía. Que aprovechemos el tiempo, que voltees, por ejemplo, a ver, que si tienes a tu esposo, voltea con ella y dile, para descubrir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y ser bendición a otros.
Aun cuando no estén aquí tus seres queridos, a tu hermano voltea a la derecha, a la izquierda, para que seamos bendición, para descubrir el don de Dios, para ver su llenura de su Espíritu Santo. Admitir que sí se requiere tiempo, pero aún así dice el Señor ahí en el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Cuántos van a vivir con este cuerpo para siempre? Algunos antes, otros después. Pero el Espíritu que Dios dio, ese sí, estará en la presencia de Dios. Y de ahí que mencionábamos, ¿librará su vida del poder del Seol? Los días son malos, hermano. Eso es bien claro. Lo han mencionado los profetas, han mencionado los apóstoles, y hoy se sigue mencionando, como en los Efesios, esa referencia. Que en muchos hay incertidumbre, pero aquellos que han de verdad creído y creen y tienen su confianza plena en lo que Dios va a hacer, están esperando como cristianos en el destino que hoy esperamos en el Señor. Una vida eterna, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de fortaleza. ¿Para qué seguimos peleando con nosotros mismos? ¿No dice la palabra de Dios que debemos de vivir en su Espíritu? Y aún así nos advierte porque dice, vivamos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne, estemos alertas, estemos en el Espíritu. Y aún nos advierte Pablo y dice, y aunque empezamos espirituales, no terminemos como carnales. Y la advertencia está, hagamos las cosas siempre con entendimiento, porque aquel que termina en la carne, ¿a dónde acabamos, hermano? Esto sería un caos. Nosotros, además de ver la inseguridad política y económica que se está viendo hoy en día, lo más preocupante es ver aquello oculto que pues de repente Dios muestra en nuestro corazón, que está en nuestra vida y que queremos seguir ocultando y tapando. Pero Dios sí lo ve. Quiere sanarte, sanarme. Quiere darnos la oportunidad de que el ser lleno de Él tengamos ese de verdad hambre, ese deseo, esa lucha por perseverar y hacer las cosas conforme a su voluntad. Pedirle a Dios que siempre sí, a pesar de la manera en que se puede derrumbar, por ejemplo, un gobierno que la mayoría de las personas ahorita están, bueno, sé que ustedes como cristianos, ¿cuántos cristianos están preocupados porque pueda venir una guerra? ¿De verdad? ¿Y si viene la guerra, hermano? Ya se me acabó, me quedó mi casa. El yate que quería comprar. El sentimiento de aquello que quería hacer. No, hermano, toda impotencia, toda frustración, toda desesperación se convierte en aquel día en el que Dios dice, yo estoy contigo y quiero ser el todo en tu vida. Y que tú lo llenes todo, a pesar de los días malos, cada uno de nosotros al volver allá, más allá a la vista, podemos decir, Señor, yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Y tus promesas son fieles. Atrévete a pedirle al Señor que te muestre su promesa de fidelidad. Si Dios es amor, ¿cómo debemos de ser los cristianos entonces? Llenos de amor. Si Dios es fiel y somos llenos de su Espíritu Santo, ¿cómo debemos de ser nosotros? Fieles, aprovechando la oportunidad cada día de no emplear métodos o alcanzar algo a nuestro prójimo o aún obligados a practicar porque me dijeron tengo que, no, sino que el pueblo de Dios por su voluntad nos muestra que hoy, siendo llenos de Él, si mientras estábamos en la luz, en las tinieblas, ahora tenemos un brillo maravilloso que Dios te dice otra vez. Si somos llenos de Él, nada ni nadie nos puede apartar de su presencia. Ni la peor noticia que puedas recibir, Dios lo sabe. ¿Dios es un Dios chiquito o es un Dios poderoso? Nos han invitado a proclamar mientras veíamos cómo bueno, no sé si usted lo distinguió, pero mientras cantábamos, llénanos de ti. Mira, hermano, que si esas banderas de verdad hubieran sido el fuego de Dios, si alguien abrió sus ojos, no por la distracción que dicen, no, a veces me distraigo porque si veo las banderas no adoro a Dios, no. Pero es una unidad. ¿Usted vio esas banderas de fuego?
y que empezaron a hacerse así. Mientras decían nuestros hermanos en la dirección de la alabanza para ministrar a Dios, ¿tú lo llenas todo? ¿Tú lo llenas todo? Si de verdad el fuego de Dios viene en esta hora, hermanos, que de verdad venga y consuma todo lo que estorba, porque si somos sus discípulos y cristianos, llenos de Dios, de su Espíritu Santo, veremos su gloria. Porque por fuego seremos probados. Por eso que no es casualidad que estés pasando lo que estás pasando o viviendo en desesperación como piensas. Estás comprobando aún más y aprovechando, ¿se acuerda que dijimos aprovechar? Rescatando el mejor tiempo en Dios. Si sabemos que en Dios son todas las cosas, no es un servicio más de motivación. No es motivador el que está hablando con ustedes, ni usted que está ahí sentado. Somos testigos del poder de Dios y Dios ratifica qué quiere hacer con nosotros, llenos de Él, caminando con Él, haciendo su voluntad y viendo la voluntad de Dios. Nosotros no vamos, sí, tal vez un poco angustiados, pero no desesperados. Tal vez afligidos, pero entendidos de saber que estamos en sus manos. Y andar en el Espíritu, esa palabra clave importante ya para terminar, aunque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sabes lo que significa la palabra disolución? Si volvemos a nuestra escritura. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. No te descontroles. Di conmigo, no hay descontrol. No hay desenfreno. Que lo que sí quiere esta carne, tú dale tantita oportunidad a la carne, ¿y qué hace? Y alguno ahorita rechina la carne como a mí si quema el fuego de su espíritu. ¿Si has escuchado cómo se quema la carne en el fuego? Ándale. Y empieza a depurar, empieza a limpiar, empieza a quitar aquel descontrol y trae esa plenitud. Y entonces tú y yo podamos distinguir aún más, como en aquel tiempo los efesios, que el entendimiento de la voluntad del Señor es solamente de ser llenos de su Espíritu. Y dilo fuerte conmigo, lleno de su Espíritu. Quiero ser lleno de su Espíritu. Y Pablo había mencionado esas funciones vitales del Espíritu para que entonces tú y yo podamos entender más, porque él dice, ahora somos sellados por su Espíritu Santo. Y eso es en lo que vamos a profundizar después. Porque en nosotros, habiendo ese sello, viendo que hoy esta palabra no se quedó solamente como un conocimiento, sino que es el rema en nuestra vida, que lo que hoy oímos, también lo ponemos en práctica y vivimos la palabra de verdad. La palabra de Dios, esas buenas de salvación. Y que dijo ahí en los Efesios, en el capítulo número 1, versículo 13, en su segunda parte. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Por ahí dice la historia, no sé si ustedes recuerdan, cuando el rey mandaba un mensaje, lo firmaba, doblaba la hoja y luego ponía un sello. Y si ese sello era abierto, ¿qué pasaba? Si no llegaba a su destino, al que lo tenía que abrir, ¿qué pasaba? Moría. Por eso que conociendo más de la palabra de Dios, el enemigo de nuestras almas no tiene nada que ver, porque somos sellados, el único que abre nuestra vida, y somos, dijo el apóstol Pablo, cartas abiertas. Tú lo llenas todo, tú lo sabes todo. Perdóname, Señor. Ayúdame. Porque por medio de cada uno de nosotros que somos el vehículo de la bendición de Dios, entonces vamos a ver la entrada del Espíritu Santo en nuestras vidas y ver su gloria cada día. Tengo que terminar por razón del tiempo. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Efesios 3:16. El apóstol sabía que la posesión del Espíritu no debe de ser ignorada incluso hoy por nosotros de ninguna manera.
Pero sí debemos de resaltar aún más y recordar la importancia de lo que Cristo atribuye a nuestras vidas para que viva Él y ya no viva yo. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser, dígalo fuerte, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y eso lo vamos a profundizar después. Las riquezas de su gloria usted y yo ya lo sabemos. No es en las posesiones de todo lo que podamos tener, sino ahí dice la siguiente parte, sino la fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza del Señor hoy? ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? ¿Cuántos necesitamos el entendimiento de Dios para caminar cada día? Por el compromiso, por eso le vuelvo a mencionar como en otras ocasiones, e incluso el estar participando esta palabra hoy aquí para mí significa un temor de Dios y pedirle a Dios gracia porque no puedo hablar de mí. Pero sí usted y yo podemos también entender que es su voluntad y es su bendición y compartimos una palabra que es viva y eficaz. Nuestro Salvador está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Y la obra que de Dios es, ¿verdad que ningún hombre puede meter la mano? ¿Verdad que no puede haber nadie más que solo Jesús, nuestro corazón? Para que Él lo llene todo, entonces te voy a invitar a que te pongas de pie. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? A lo mejor tú puedas pensar, es que he pecado, es que he fallado, o es que no lo he hecho o no lo conozco. Pero el Espíritu de Dios está en tu corazón. El Espíritu de Dios está aquí para venir y entrar en nuestra vida plena y completamente. Y no nada más recordándonos, porque el versículo 19 de 1 Corintios 6 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? He aquí está en juego el hecho de que podamos entender su voluntad y ser obedientes.